Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y francamente a muchos de nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, una noticia que llegó como un rayo de sol, o quizás como un huracán, dependiendo de a quién le preguntes. Estamos hablando, por supuesto, de la impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada especulación y, si es posible, la verdad detrás de lo que se ha convertido en el tema de conversación principal. Así que abróchense los cinturones, porque esto promete ser un viaje emocionante. Y antes de empezar a desvelar todo, recuerden, si aún no lo han hecho, ese botoncito rojo de suscribirse está esperando su clic para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Pues bien, como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, cada uno con una legión de fans que los adoran y siguen cada uno de sus pasos. Sus carreras han sido meteóricas y ambos han conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles de galán, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria. Y Demet Özdemir, con su talento natural, su belleza cautivadora y su versatilidad actoral, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas. Sus caminos, de alguna manera, se cruzaron de forma significativa en el set de la exitosa serie Erkenci, donde su química fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y enamoró a millones. Aquella etapa fue un torbellino de emociones para los fans, quienes soñaban con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y la verdad es que por un tiempo esos sueños parecieron hacerse realidad, alimentando un sinfín de rumores y especulaciones sobre su relación. Ahora, ¿qué ha pasado para que esta noticia sea tan impactante en este 07 de noviembre de 2025? Pues bien, los detalles son lo que realmente han sorprendido. Después de un tiempo de relativa calma y de haber seguido caminos profesionales separados, de repente, ¡boom! La información sale a la luz. Y no es cualquier cosa. No estamos hablando de un simple encuentro casual o un saludo en redes sociales. Lo que se ha revelado y que ha generado este revuelo tiene que ver con un proyecto en común, pero no uno cualquiera. Se trata de un proyecto que, según las filtraciones y los primeros indicios, podría ser el regreso soñado por muchos, pero con un giro inesperado. Imaginemos la escena: ustedes, fieles seguidores, están navegando por sus redes sociales, tomando un café, relajados, y de repente, una noticia que les hace parar en seco. Un titular que dice algo así como: imposible. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo y con un proyecto que lo cambia todo. Esa es la energía que ha inundado el ambiente digital. Las primeras informaciones apuntan a que ambos estarían trabajando, o a punto de trabajar, en una nueva producción cinematográfica de gran envergadura. Y no se trata de una serie de televisión más, sino de una película que se rumorea que tiene un presupuesto considerable y que pretende ser un hito en el cine turco. Esto ya de por sí es noticia, pero lo que realmente ha disparado las alarmas y el entusiasmo es la naturaleza de este proyecto y la forma en que se ha gestado. Se dice, y aquí es donde entra la intriga, que este proyecto no ha sido algo fácil de conseguir. Han existido supuestas negociaciones complejas, intereses encontrados y un deseo mutuo, tanto de los actores como de la productora, de reunirlos de nuevo. El guión, según comentan, es ambicioso, con una trama que explora nuevas facetas de sus talentos, alejándose quizás de los roles que los catapultaron a la fama. Esto es emocionante porque nos da la oportunidad de verlos evolucionar, de descubrir nuevas dimensiones de su arte. Y la expectativa es que esta colaboración no solo sea un reencuentro para los fans, sino también un paso importante en sus carreras individuales y en la proyección del cine turco a nivel mundial. Pero vamos a ir más allá de los detalles generales. ¿Qué tipo de proyecto es? Los rumores apuntan a una historia dramática con tintes románticos, pero con una profundidad que va más allá de lo superficial. Se habla de personajes complejos, de dilemas morales, de una narrativa que promete mantenernos al borde del asiento. Y lo más interesante es que, al parecer, la decisión de reunirlos en este proyecto no fue una decisión tomada a la ligera. Se ha rumoreado que ambos actores tuvieron que ser convencidos, que existieron dudas y que las condiciones tuvieron que ser perfectas para que aceptaran. Esto añade un nivel de drama a la propia noticia. ¿Verdad?
Nos hace pensar en las conversaciones privadas, en las negociaciones, en el esfuerzo que ha supuesto juntar a dos figuras tan demandadas y exitosas. Otro aspecto que ha añadido más leña al fuego de la noticia es la confidencialidad que ha rodeado todo este proceso. Las filtraciones, cuando han llegado, han sido cuidadosas, permitiendo que la emoción crezca poco a poco. Nadie quería arruinar la sorpresa, pero al mismo tiempo, la noticia era demasiado grande para ser contenida por mucho tiempo. Los fans, por supuesto, han estado en vilo, revisando cada publicación, cada story, cada comentario de los involucrados y de las personas cercanas a ellos, buscando alguna pista, algún indicio de que esta colaboración era real. Y hoy, 07 de noviembre de 2025, esa confirmación, o al menos la información que ha salido a la luz, es la que nos tiene hablando. Para ponerlo en perspectiva, piensen en la reacción que generó su trabajo juntos en Erkentzicus. La acogida fue masiva. Se crearon comunidades de fans dedicadas exclusivamente a seguir su historia. Las redes sociales ardían con cada capítulo. Y ahora, con este nuevo proyecto, se espera una reacción similar, si no mayor. Las plataformas de streaming, los grandes estudios de cine, todos estarán observando este movimiento con atención. Porque no es solo una película, es un evento. Es la reunión de dos talentos que demostraron tener una conexión especial, una química que cautivó al mundo. Además, la fecha 07 de noviembre de 2025 no es casual. Podría ser una estrategia de marketing, un momento elegido para generar el máximo impacto, quizás antes del inicio oficial de la producción o para anunciar el inicio de las grabaciones. Sea cual sea la razón, la fecha le da un aire de oficialidad y de inminencia a la noticia. Ahora entendemos que con noticias tan grandes siempre surgen preguntas. ¿Cómo se enteraron de esto? Pues bien, como muchos de ustedes, hemos estado siguiendo atentamente las noticias del mundo del espectáculo, las redes sociales y fuentes confiables dentro de la industria. La información ha ido saliendo a cuentagotas, pero lo suficiente para que la comunidad de fans estallara de emoción. Y este vídeo es nuestra forma de compartir esa emoción y esa información con ustedes, de desgranar lo que sabemos y lo que se rumorea. Es importante recordar que aunque hay mucha información circulando, siempre existe la posibilidad de que algunos detalles sean especulaciones. Sin embargo, la confirmación de que ambos estarán trabajando juntos en una producción cinematográfica de gran envergadura parece ser bastante sólida. Y eso, para muchos, es más que suficiente para celebrar. Piensen en las posibilidades. ¿Qué tipo de personajes interpretarán esta vez? ¿Serán amantes de nuevo? ¿O quizás tendrán roles completamente diferentes que desafiarán nuestras expectativas? Las posibilidades son infinitas, y esa incertidumbre es parte de la emoción. Lo que sí es seguro es que ambos actores han demostrado su capacidad para transformarse y para entregar actuaciones memorables. Can Yaman, con su presencia magnética, y Demet Özdemir, con su dulzura y su fuerza interpretativa, son una combinación explosiva. Y para aquellos que quizás no están tan familiarizados con ellos, les invito a buscar sus trabajos anteriores. Erkentzicus es un excelente punto de partida para entender la química que hizo que esta pareja enamorara a tantos. Pero también han tenido otros proyectos exitosos que demuestran su talento individual. Verlos juntos en este nuevo proyecto cinematográfico será, sin duda, una oportunidad para apreciar su evolución como artistas. La noticia en sí misma es un recordatorio de cómo el mundo del entretenimiento, y en particular las estrellas de las series y películas turcas, tienen un alcance global. Lo que sucede en Turquía en términos de producción y talento, resuena en todo el mundo. Y casos como el de Can Yaman y Demet Özdemir lo demuestran una y otra vez. Así que, mis amigos, en este 07 de noviembre de 2025, tenemos una noticia que nos llena de alegría y expectación. El reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en un proyecto cinematográfico ambicioso es, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. Estamos ansiosos por ver qué nos depara esta nueva aventura, qué historias contarán y cómo seguirán conquistando nuestros corazones. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta impactante noticia. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y de todos los detalles que hemos compartido sobre el esperado regreso de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de la sorpresa que ha generado, de la magnitud del proyecto, de la química innegable que los une y de la expectativa que esto crea en sus seguidores a nivel mundial. La fecha de hoy, 07 de noviembre de 2025,
quedará marcada como el día en que se hizo pública esta emocionante colaboración. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus esperanzas, sus predicciones. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que nadie se pierda esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.